Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a María, Esperanza del Mundo, este primer programa mariano de la televisión argentina. Bueno, seguramente usted se habrá alegado al ver en la apertura esta parte final del himno, ¿no? Que ayer de norte a sur, de este a oeste, se cantó en toda la República Argentina, se celebró el Día de la Patria, ¿no? Esta fiesta tan especial, que realmente, bueno, nos llena el corazón. Y también en San Nicolás, como usted veía ahí, se cantó el himno al final de la celebración de la Santa Misa, en la cual justamente se celebraban también los 16 años de la coronación de María del Rosario de San Nicolás, que ya habíamos anticipado en el otro programa las semanas anteriores, ¿no? Realmente fue una fiesta muy linda, también estuvo presente el obispo allí, además de Monseñor Hugo Santiago, el obispo de Merlo Moreno, bueno, y en toda una comunidad, fue muy, muy gozoso todo. Comenzó con la adoración al Santísimo, luego se siguió con la procesión por el campo, rezando el rosario. Una multitud acudió de distintos lugares del país y de todas las provincias. Fue algo maravilloso, muy, muy, muy interesante, que un pueblo que ora es un pueblo que tiene luz. Puede pedir, porque el Señor así le dirá a la Virgen en algún momento a Gladys, ¿no? Espera de este pueblo un pueblo orante, y el pueblo estuvo orante, no en todos lados quizás, pero es importante que recemos por nuestra patria. Así que usted va a tener allí, si el señor director pone algunas fotos de anticipo, y ya después en un ratito ponemos en el aire los videos con el material de lo que ocurrió allí en San Nicolás. Ahí está, ahí estábamos en el campito haciendo el rezo del Santo Rosario con los obispos y todos los sacerdotes que acudieron a este encuentro, ¿no? Inclusive se desplegó una bandera que eran llevadas por los peregrinos, ahí está, de todas las provincias, bueno, rezando por la patria, y ahí la Virgen acompañando. Me hacía acordar ese mensaje, ¿no? Yo protejo a tu país, yo protejo a tu Argentina, ¿no? Recuerdo que decía que veía un altar, dice Gladys, veo una bandera celeste y blanca y un manto que lo cubre. Le pregunto qué es y dice, es que yo protejo a tu país, yo protejo a Argentina. Madre Santísima, te pedimos esto, ¿no? Por nuestra patria y por todos los que la habitamos, y los gobernantes y quienes la realizan. Bien, punto en este tema, y ya vamos a entrar después con el material. También una de las noticias importantes es que se va a realizar en la Catedral de Buenos Aires lo que se llama una especie de memorial por el Papa Francisco. Y se va a hacer como un recordatorio allí de todo su legado y su vida, y por ser primer papa argentino y latinoamericano, y allí en lo que se llama la capilla de San Pedro y San Pablo, que está dentro de la catedral, ¿no? Bueno, ya vamos a ver si podemos comunicarnos en los próximos programas con el padre Alejandro de la catedral para que nos explique un poco cómo sería esto. Pero es interesante que esto también, bueno, lo tengamos en cuenta porque, bueno, va a haber esta obra que se va a realizar allí dentro de la Catedral de Buenos Aires. Hoy vamos a poner en el aire una historia también, otro de los temas, es Nuestra Señora del Buen Consejo. ¿Por qué lo hemos elegido? Bueno, porque usted sabe que el Santo Padre, León XIV, ni bien asumió, se fue a una de las ciudades que está allí, Genazzano, donde él la visitó. La imagen del Buen Consejo fue visitada por muchos papas, inclusive León XIII, antes de asumir, acudió. Juan Pablo II, Benedicto y justamente, bueno, el Papa Francisco también fue, y aquí no quiso dejarse estar y pedirle a la Virgen del Buen Consejo que los ilumine. Vamos a darle un poco así brevemente la historia de esta manifestación que ocurrió hace muchos siglos, pero que tiene una vivencia muy particular. Es bueno que la conozcamos y que acudamos a ella. Es la madre del buen consejo, que nos dé los consejos de cada día, de cada momento de nuestra vida para guiarnos según la voluntad de Dios, ¿no? Así que, bien, y estamos también, por último, en lo que se llama la Ascensión del Señor, que este domingo vamos a celebrar. El Señor, que luego de estar 40 días, luego de la resurrección, bueno, asciende a los cielos, ¿no? ¿Y qué ocurre con todo esto? ¿Qué significa? Lo vamos a tener en un material preparado especialmente y seguramente alguna palabrita allí con Aurora vamos a conversar de esto. Bien, dicho esto, entonces, creo que, a ver si tengo alguna cosita para que no me quede sin manifestar. Bueno, así, algo muy importante. Luis va a estar refiriéndose al tema de el Te Deum y que Monseñor Cuerva, bueno, dio unas reflexiones allí en la presencia del señor presidente y todo la comitiva, ¿no es cierto?, había legisladores, había funcionarios, en fin. Bueno,
vamos a tener las reflexiones de Luis acerca de lo que Monseñor decía en ese tiempo, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a comenzar ya. También estamos en el mes de los Sagrados Corazones, de Jesús y de María. Tiempo de consagrarse al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, que ya vamos a volver en esto en otro programa. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. Primera parte, María Rosario de San Nicolás, 25 de mayo, 16 años de la coronación. Adelante, señor Héctor. Ponemos el material del aire. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Haciendo ingreso a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario de San Nicolás en este 25 de mayo del 2025. Una multitud se ha congregado en el santuario para celebrar también estos 16 años de la coronación de María del Rosario de San Nicolás. De madre, podemos siempre quedar limpios de toda culpa y ser como ella, humildes de corazón. Previo a la celebración de la Santa Misa en este 25 de mayo del 2025.
es la paz que no se pierde incluso en los momentos más dolorosos de nuestra vida. Estar anclados en Dios hace que no perdamos la paz, incluso en los momentos más dolorosos. Estamos celebrando a la Virgen, ¿no es cierto?, su coronación. Ella nos anima a vivir lo que tan bellamente expresó Santa Teresa de Ávila en su oración. Bueno, este es el mensaje hoy, si quieren, concentrado, ¿no? La oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Este podríamos decir el mensaje de la Virgen a través de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Por eso hoy celebramos un aniversario más de la coronación de María del Rosario de San Nicolás, porque María, guiada por el Espíritu Santo, reinó. Por eso reina. Desde su paz, la Virgen reinó sobre todas las adversidades. Y como madre, nos enseña a reinar sobre las adversidades, a tener paciencia, esperar que Dios nos ilumine y nos muestre el camino en los momentos de oscuridad. Ella, la Virgen, es la que nos enseña a tener paz en las tormentas. Por eso, en este año jubilar, que tiene el lema Peregrinos de la Esperanza, en el cual caminamos con este lema, recuerdo unas palabras del Papa San Pablo VI, terminando ya, que describe la peregrinación de María de esta manera. Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre la angustia y la esperanza, la Virgen contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya conseguida en la ciudad de Dios, la Virgen está en el cielo, ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora. La victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte. Un aplauso para María. Y bien, seguramente usted estará muy alegre de ver estas imágenes. Ayer mucha gente me mandó mensajes diciendo, simplemente porque, mire, a veces lo hacemos como podemos, ¿no? Y lo hemos hecho grabado en algunas partes con Facebook, que bueno, le agradecemos también, pero bueno, todo esto no es tan fácil, ¿no? Pero me agradecían mucho estas imágenes. Yo creo que la esperanza es lo que la gente necesita en este tiempo, ¿no? Y María, esperanza del mundo, quiere llevar esto, ¿no? Bien, vamos a ir con el segundo tema, que es precisamente la ascensión del Señor. Algunos aspectos que quizás no tengamos en cuenta y cuando vayamos este fin de semana, este domingo próximo, tengamos en cuenta qué significa la ascensión. El Señor que asciende a los cielos luego de 40 días y les promete que les enviará el Espíritu Santo, el Espíritu Santo prometido, ¿no? Que nos bautizará en él. Así que vamos ya con el material para comenzar esta segunda parte de este Evangelio de este domingo. Así que adelante, señor director. Fiesta de la Ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección. La ascensión de Cristo es extremadamente importante para los cristianos,
ya que muestra la divinidad de Cristo. Por ello, te presentamos 3 cosas que quizá no sabías sobre esta fiesta. Primero, el itinerario de Jesús desde la resurrección hasta la ascensión. Después de que Jesús se levantó de los muertos, se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de 500 personas. En los días siguientes de su resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allí, Jesús prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les dio instrucciones de permanecer en Jerusalén hasta que hubiera llegado el Espíritu. Está claro en las Escrituras que la ascensión de Jesús fue un retorno literal y corporal al cielo. Se levantó de la tierra poco a poco y de forma visible, observado por muchos espectadores. Cuando los discípulos tomaron una última mirada de Jesús, una nube lo ocultó de su vista y aparecieron 2 ángeles que prometieron el regreso de Cristo, en la misma forma que lo vieron alejarse. La ascensión de Jesús ocurrió en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado a orar antes de la pasión, con el fin de permanecer en profunda unión con el Padre. Lo que sugiere, una vez más, que la oración nos da la gracia de ser fieles al plan de Dios. Segundo, ¿cómo describen los evangelios la ascensión? Al final de su evangelio, San Lucas nos da una descripción muy concisa del evento de la ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hay 2 puntos interesantes en este pasaje. En primer lugar, durante la ascensión, Jesús hizo el gesto de la bendición sacerdotal y los discípulos mostraron sin duda su fe con su postración, se arrodillaron con la cabeza inclinada. Jesús así es el sumo sacerdote eterno que con su pasión pasó por la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Él está con Dios el Padre, donde intercede para siempre en nuestro favor. En segundo lugar, San Lucas dice que después de haber visto a Jesús ascender al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y esto es porque la mirada de la fe entiende que a pesar de que se ha ido de su vista, Jesús se queda con ellos para siempre, que no los abandona y ahora en la gloria del Padre los apoya, los guía e intercede por ellos. San Lucas también relata el caso de la ascensión al comienzo de los Hechos de los Apóstoles y hace hincapié en que este evento es como el eslabón de la cadena que conecta la vida terrenal de Jesús a la vida de la Iglesia. Tercero, institución de la fiesta. Desde el siglo IV, por lo menos, los peregrinos sitúan el hecho en un determinado lugar sagrado. A mediados del siglo IV empiezan a salir testimonios por los peregrinos de su existencia. San Juan Crisóstomo habla de ella como una fiesta universal. Otro tanto ocurre con Gregorio de Nisa. El escritor Sócrates, a principios del siglo V, narra que la fiesta es celebrada en un barrio de Constantinopla, con mucha concurrencia del pueblo. De ciertas homilías de San Juan Crisóstomo y de Gregorio de Nisa, que tienen por objeto la ascensión del día 40, parece deducirse que a finales del siglo IV en la iglesia de Antioquía y de Nisa se abre camino a una fiesta autónoma de la Ascensión. El concilio de Elvira, cerca de Granada, a principios del siglo IV y el de Nicea en el 325, contienen expresiones que dan a entender un movimiento para individualizar los 40 días. En Roma, a mitad del siglo V, la Ascensión ya llevaba tiempo celebrándose el día 40. Así, el hecho de la autonomía de la fiesta de la Ascensión
Es un fenómeno que se va produciendo entre finales del siglo IV y el V. La celebración de la fiesta, según el relato de la peregrina Egeria, tiene lugar inmediatamente después de Sexta. Todos los cristianos suben al monte Olivete, esto es, a la Eleona, de modo que ningún cristiano queda en la ciudad. Al llegar al monte Olivete, primero se va al Imbomón, esto es, el lugar de donde el Señor subió a los cielos, y allí se asientan el obispo, los presbíteros y todo el pueblo. La iglesia octogonal de la que después hablan los peregrinos y varios autores fue construida por Poemia, noble dama emparentada con el emperador Teodosio. Bueno, ahí está, la ascensión del Señor. Qué importante, el Señor que asciende en cuerpo y alma a los cielos. Cuerpo y alma, toda su humanidad y toda su divinidad están allí presentes y es lo que también nos anticipa a nosotros. Y dicen que en el Evangelio, cuando uno lee el Evangelio este domingo, va a encontrar que los discípulos, cuando vieron al Señor que ascendía, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y de alegría. Y claro, hay que encontrarse con Él, que es un poco la invitación que Él nos hace, ¿no?, a cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por supuesto, en el sagrario, en primer lugar, en la Santa Misa, en la Eucaristía, pero también en nuestros hermanos, ¿no?, porque Dios también está presente en ellos. Así que todo esto es motivo de gozo y de alegría. Y que, por supuesto, tenemos que tratar de pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a vivir esta experiencia día a día, ¿no?, día a día. Me voy con Aurora, que ya estamos en línea, también está Luis en línea, así que ya en un ratito más después vamos a hablar del tema. Hola Luis, hola Aurora, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo vivimos el Día de la Patria? Y con alegría. Me dijeron que anduviste marchando allí por la Plaza de Mayo, Aurora, no. Y mi salud no me lo permite. Ah, bueno, entonces me mintieron. Bueno, bien, Aurora. Estamos ya en el tiempo de la ascensión del Señor antes de ir al Santoral y me gustaría que, compartas alguna reflexión respecto a esta fiesta tan linda que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, quiero leer algo. San Lucas, en el Evangelio, habla de la ascensión o de la subida al Padre. Así termina el camino de Jesús y se precisa la verdad de su mensaje, su valor y su promesa. Así se aclara el sentido de la pasión, en cuyo centro se encuentran las palabras: el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de su Padre. Con la ascensión se cierra el tiempo de las apariciones. Jesús, que ha caminado con los hombres, ¿no es cierto?, y ahora el mensaje ha trascendido los caminos de la tierra y se presenta como un don que sobrepasa todas las ansias. Entonces, el fin de todos nosotros, los que peregrinamos, es el camino al cielo, al encuentro del Señor. Pero, por supuesto, en esta tierra tenemos que trabajar para hacer conocer las enseñanzas, la vida, la persona de Jesús, y así que se aumente la fe. Así es, Aurora, y lo más difícil de todo a veces es el testimonio, ¿no? Con la ayuda de Dios es posible, con la gracia de Dios también, esto es posible, ¿no? Lindo, muy lindo, Aurora. Bueno, si te parece, vamos ya con el santoral, que es San Justino, ¿eh? ¿Quién es San Justino? Así es. Bueno, el 1 de junio la Iglesia celebra a San Justino mártir. Él nació en el año 100 en lo que hoy es Palestina. Era pagano de padres griegos y se convierte al cristianismo en el año 130 cuando tenía 30 años. Se hace bautizar. Luego de un tiempo viaja a Roma. Él es un especialista en la filosofía. Él es soltero, es culto, busca a Cristo y desea que se propague la fe en Jesucristo. Es un laico y abre una escuela de filosofía y une la fe, la razón y estudia a los filósofos griegos.
defiende a los cristianos perseguidos, porque en el año 100 la iglesia era de catacumbas. Un hombre llamado Crescente es un furioso anticristiano con mucho poder y respaldado por las autoridades que gobernaban. Justino lo enfrenta, debate, aclara, describe a los falsos dioses y la moda del momento, errada en sus conceptos. Crescente lo denuncia y bueno, por supuesto ya está preparado el camino para que lo detuvieran. Y él escribió mucho, pero de él quedan dos grandes obras, las dos apologías y diálogo con el judío Trifón. Justino nos dice a todos, rezar para poder ver y comprender, porque si Cristo no concede, no podemos encontrar el camino correcto. Describe la liturgia sobre la Eucaristía, la más antigua, y bueno, a los 65 años es decapitado junto con 6 compañeros bajo el reinado de Marco Aurelio. Justino es un laico culto, es patrono de los apologistas y de los filósofos, es padre de la Iglesia. Bueno, roguemos a San Justino que nos ayude a vencer los falsos ídolos de esta época. Me quedaría con eso, Aurora, tal cual, ¿no? Los falsos ídolos que se nos propone a veces con la confusión, ¿no? Por ahí lo elegimos mal. Y ahí donde tenemos que pedir esta ayuda tan importante a la Santísima Virgen para que nos guíe. Gracias, Aurora. Bueno, continuamos y usted sabe que cada semana ponemos en el aire la placa para aquellos que quieran colaborar, que lo necesitamos muchísimo, así que les agradecemos a todos aquellos que lo puedan realizar. Ahí está, lo pueden hacer en María Esperanza del Mundo, en Pago Fácil, o en la cuenta corriente del Banco Provincia 7184-203/7 con el alias .corte.lonja.tierra. A todos les agradecemos. Agradecemos también a todos los canales que hacen posible que María Esperanza del Mundo esté en el aire. Canal Argentinísima Satelital, todos los domingos, tempranito, 7 de la mañana. Está también Canal Santa María, bueno, que en este tiempo están allí en un proceso de modificación y les pedimos a los directivos a ver si es posible que podamos continuar estando en el aire porque están tomando la señal de EWTN, pero nosotros le mandamos, todas las semanas le mandamos el programa. Ahí seguramente se están reformulando la reprogramación. También Canal 2 de Tucumán, le agradecemos como siempre que ponen en el aire nuestro programa. También Canal 2 de Mar del Plata, perdón, dije Canal 12 de Tucumán y Canal 2 de Mar del Plata. Y toda la costa atlántica ponen en el aire siempre María Esperanza del Mundo y a su vez Argentinísima con sus 500 canales que se replica en todo el país y el mundo, ¿no? A todos muchísimas gracias. Señor director, bueno, vamos a ir con el mensaje de cada semana y ya cuando regresemos vamos a ir con la segunda historia prometida, Nuestra Señora del Buen Consejo. Qué importante esta devoción, pedir a la Virgen el buen consejo. Vamos entonces con nuestro mensaje y ya regresamos luego con esta historia fascinante. Mi querida hija, qué necesitado está el mundo de Dios y qué necesitado está mi corazón de los desagravios del mundo hacia Dios. La oración, el rezo del Santo Rosario, puede cambiar el corazón de los hombres. Dios espera un pueblo orante. Dios espera de los hombres el arrepentimiento, el ansia de ser nuevos. Yo les digo, estoy junto a vosotros, camino junto a vosotros. Seguid a la que os quiere guiar hacia la promesa. Amén, amén. Que tus hermanos conozcan mi mensaje de amor. Son tiempos muy especiales que debemos pedir mucho el buen consejo, ¿no? El buen consejo que es para nuestra vida cotidiana y también para compartir con los demás, ¿no? Entonces vamos a ir con esta historia de Nuestra Señora del Buen Consejo, donde el Papa, como decía antes, León XIV fue al día siguiente de su elección a visitar
esta imagen que está allí a pocos kilómetros de Roma, ¿no? Vamos a poner una primera parte que es la historia, cómo comenzó esta imagen, que realmente es un fresco sobre la pared que apareció allí en un lugar, estaba en Albania, y que posteriormente, por la persecución que había de los moros y demás en toda esa zona, luego digamos, el fresco voló a una capilla que estaba en construcción allí justamente en Genazzano, que es donde actualmente está, y dicen que está suspendida en el aire la imagen, que no está adherida a la pared, una cosa muy particular. La han visitado muchos papas, como decía, así que bueno, vamos con esta primera parte que es la historia, luego vamos a mostrar el templo por dentro y finalmente, bueno, la visita que hizo el Papa León XIV a este santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Algo para ir conociendo también nuestra devoción a María. El Papa gritó a las puertas de esta iglesia: ¡Viva la Virgen María!, dijo, ¿no? Cuando salió. Vamos adelante entonces con este material. Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hoy tenemos una fiesta muy especial, una fiesta mariana. Es la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo. ¿Cómo apareció esta advocación? Es todo un misterio. Vamos a tratar de resumirles en breves palabras cómo es que esta devoción penetró tanto en el mundo católico, sobre todo a partir de un peligro inminente que tuvo un país llamado Albania. La Virgen del Buen Consejo, ella era la patrona de este país, Albania. No se sabe bien el origen de esta imagen porque es una imagen que fue pintada en una pared, o sea, es un fresco. Y esta imagen es bastante misteriosa porque tiene toda una figura que no es ni muy occidental, tiene algo de oriental. Es realmente muy bonita, pero a la vez misteriosa. Esta imagen de Nuestra Señora era venerada en Albania, era la patrona de Albania. Y ahí hubo un episodio en este país que tiene como protagonista a un héroe católico, un héroe, un combatiente, un guerrero, llamado Skanderbeg. Estamos hablando del siglo XV de la era cristiana. En esta época, los musulmanes estaban queriendo conquistar Albania y a partir de ahí lanzarse por toda Europa. ¿Qué aconteció? Que Skanderbeg defendió con su espada como un Cid campeador, como un Carlomagno, y evitó que se pierda la fe católica en Albania, porque naturalmente los musulmanes entran también con su religión, y Skanderbeg defendió el cristianismo de forma extraordinaria. ¿Por qué es que él venció tantas batallas? ¿Por qué es que él aguantó más de 30 años de guerras continuas? Porque él le tenía devoción a la patrona de Albania, Nuestra Señora del Buen Consejo. Él iba a rezarle siempre antes de salir a la batalla. Y él vencía, y habían batallas tan desiguales, tan desproporcionadas, que recuerdan episodios bíblicos como Gedeón, que en el Antiguo Testamento nos narra la Sagrada Escritura, con un puñado de hombres venció a un ejército de miles. Entonces Skanderbeg fue un hombre muy mariano y muy guerrero, y es un héroe para el cristianismo en Albania. Lamentablemente, Skanderbeg murió, y junto con su muerte no hubo quien tomara la posta de la defensa de la fe. Y así que los musulmanes fueron entrando poco a poco, fueron conquistando terreno en Albania, hasta que también la fe también quedó diezmada, quedó reducida. Y llegó un momento en que ya no había devoción a la Virgen del Buen Consejo. Ya no había ese fervor de otros años cuando vivía Skanderbeg. Ocurrió que un día la Virgen estaba sola en su capilla y apenas habían 2 devotos, 2 que iban a rezarle comúnmente todos los días. El uno se llamaba Giorgio y De Sclavis. El otro se llamaba De Sclavis. Ellos contemplaron
la siguiente maravilla. Vieron que el fresco se arrancaba de la pared y salía por la mitad de la iglesia. Sorprendidos, siguieron a la imagen y Nuestra Señora llegó hasta el mar Adriático, que es el que separa Albania de Italia, y se fue hacia Italia. Ahí los dos devotos quedaron consternados. ¿Cómo se nos va nuestra patrona? Vamos a seguirla. Y ellos, así como San Pedro, caminaron sobre las aguas. Y caminaron y llegaron hasta Italia. Esto es un hecho milagroso impresionante. Ahí, llegado a Italia, Nuestra Señora, como aconteció con los Reyes Magos, la estrella de Belén se desapareció para los Reyes Magos, también desapareció la Virgen. Ahí vino la prueba de la fe. Los dos devotos, Giorgio y de Esclavis, empezaron a preguntar a la gente si habían visto un cuadro de la Virgen volando. Claro, algunos pensaban que estaban locos, pero empezó ya a circular rumores de que sí, que habían visto algunos a una imagen de la Virgen volando llevada por los ángeles. Qué cosa impresionante. Así que ellos preguntaron y llegaron a un sitio muy pequeño, una población bien pequeña que hasta ahora existe, que se llama Genazzano. Este pueblo queda a 2 horas de Roma. Y la Virgen llegó hasta una capilla que estaba recién iniciando a construirse. Se colocó delante de una de las paredes y ahí la gente que vivía en la aldea quedó consternada, emocionada. Había un canto de ángeles en el ambiente, se escuchaban unos sonidos celestiales y una brisa tan suave, tan calma, tan dulce, que todos llegaron y vieron a la Virgen, cayeron de rodillas y empezaron a rezarle. Y ahí llegaron Giorgio de Esclavis. Y bueno, la devoción de la Virgen del Buen Consejo se la conoce no solo por este hecho extraordinario, sino porque la Virgen, que es un fresco, o sea, una pintura que salió de una pared, en vez de pegarse en la pared de la capilla donde llegó, en Genazzano, quedó a pocos centímetros y hasta hoy en día la imagen está suspendida en el aire. Es impresionante. Esta imagen es realmente extraordinaria. ¿Y por qué nosotros, los caballeros de la Virgen, le tenemos tanta devoción? Porque es la patrona de los caballeros de la Virgen, junto con la Virgen de Fátima. Porque el doctor Plinio Correa de Oliveira estuvo a punto de morir y la Virgen le salvó la vida para continuar su apostolado. Monseñor Joncla Díaz, nuestro fundador, también le tiene mucha devoción y él comúnmente iba a visitarle al santuario hasta que él tuvo un problema de salud muy grave, que hasta ahora él está con la mitad de su cuerpo paralizado. Y hace 10 años tuvo un accidente cerebrovascular, porque él ofreció ese padecimiento, él ofreció su vida por la salvación de las almas, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y Nuestra Señora del Buen Consejo aceptó este ofrecimiento de Monseñor Joncla. Y él le tiene igual una gran devoción y un gran amor a ella, porque sabe que ese padecimiento fue aceptado por ella para salvar a muchas almas, para que venga cuanto antes del reino de María. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos haga muy, muy devotos de ella, muy marianos, y no dejemos nunca el Santo Rosario.
Good to see you. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scende su di voi e con voi rimanga sempre. Y bien, estamos ya en la parte final, así que como siempre cada semana tenemos la reflexión de lo que llamamos realidad social o doctrina social muchas veces de la Iglesia, que en este tiempo está muy actual. Mire, nosotros comenzamos con esto en algún momento, con una propuesta que le hicimos a Enrique, que hablando con él le hablamos, hagamos algo sobre doctrina social. Y hoy está vigente esto, ya hasta tenemos un Papa que viene de León XIII y que también pareciera ser como darle una continuidad a todo esto, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la paz, todos estos temas que están prácticamente como centrales, ¿no?, en este tiempo, además del anuncio, por supuesto, de la fe. Me voy con Luis, que ya tiene preparado allí una reflexión que el cardenal, arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, dio en el Te Deum en este 25 de mayo de 2025. Luis, ¿cómo estás? Avanti con lo que podamos compartir. Hola a todos. Sí, empecemos por el Papa, ¿no? León XIV menciona a León XIII por la encíclica Regnum Novarum, ¿no? Las cosas nuevas que aparecían en esa época que tenía que ver con la primera revolución industrial. Bueno, fuera de esto, García Cuerva, en el Te Deum del 25 de mayo, hizo algo importante, ¿no? Él dice, nosotros también venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. O sea, importante pensar para los seres humanos, ¿no?, que si no tenemos la petición que Dios nos ayude, muy bien no va a ir, pero está bien la reflexión para muchos que no consideran que Dios es importante en la vida, ¿no? Y bueno, mira, en un mundo de intolerantes, como tenían de frente ahí al presidente, a la vice, que no se hablan entre ellos, a Macri, sí. Que el gobierno que ni siquiera le dieron la mano, ¿no? Fíjate qué testimonio. Es penoso, ¿no?, Luis. Claro, es penoso. Penoso porque no esperamos esto nosotros. El ambiente se pone oscuro, ¿no es cierto? Vos no puedes dialogar cuando bueno, hay mirar a la cara de una persona, ¿no? Esto lo digo yo, ¿no? Pero bueno, García Cuerva se enfocó en los valores, ¿eh? Mirá, eso fue el tema que dijo, ¿no? Se está muriendo, dice, la fraternidad, la tolerancia y el respeto. Imagínate, con esa presencia que tenía enfrente, ¿no? Pero no solamente por lo que tenía enfrente, sino por lo que vemos todos los días, ¿no? Y bueno, justamente señalaba este tema, ¿no? Porque dice que si se pierde esto, obviamente se pierde la sociabilidad humana, ¿no? La necesidad de estar juntos, ¿no? Hizo también mención a una cantidad de problemas que todos nosotros vemos todos los días, Miguel, ¿no? Como el narcotráfico, la exclusión, la marginación, el tema de las inundaciones, ¿no?, que pasaron hace poquito, claro. La discapacidad, y también habló de los jubilados, Miguel, que merecen una vida digna, ¿no? Bueno, todo esto es verdad, obviamente que sí, ¿no? Y justamente él dijo después que, bueno, esto no es un tema de hoy, ¿no? Está claro que no lo es, ¿no? Y está claro también que cuando haya más libertad en las personas, uno se va a sentir un poco mejor, ¿no? Si bien es cierto, Miguel, que la libertad no es un patrimonio de los libertarios, ¿no?, sino que es un don de Dios, ¿no es cierto? No es creación del hombre, ¿no? Pero a más libertad quizás tengamos mejor vida y mejor calidad de vida, ¿no? Después habló muchísimo de la oposición, indirectamente lo dijo, porque dice que hay muchos que envenenan el alma diciendo que todo está mal, ¿no es cierto? Y que cuánto falta para hacer todavía, ¿viste? Lo que están del otro lado, ¿no? Sí. Bueno, y después puso como ejemplo, ¿viste?, que la catedral tiene un frontispicio, un triángulo, ¿no? Y ahí está la imagen justamente del símbolo de la reconciliación.
vino perfecto, ¿no? Pues estaban todos ahí adentro, ¿no? Y la imagen estaba afuera. Y aparte dijo, bueno, la Argentina es con todos, ¿no es cierto? Hay que buscar, en ejemplo, digamos, todos es una palabra muy grande porque es muy difícil que todos concordemos, ¿no? Pero sí buscar mayorías que permitan que esto se lleve adelante como proyecto de país, ¿no es cierto? Yo creo que es importante mirarlo de esta manera. Él hizo un discurso de tipo social, político, económico, filosófico, a través de los valores. Un diagnóstico, ¿no? Digamos, que concordamos. Un diagnóstico, digamos, ¿no? Perdón. Claro, o sea, exactamente, claro, pero ¿no? Visto, digamos, desde un plano general, ¿no es cierto? No se metió en los temas particulares, pero de hecho lo que hay que buscar son soluciones, lo que siempre dice, ¿no es cierto? Y dice al final, dice de su disertación, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos que tienen hambre de pan. Y no puso el pan como el pan que entendemos, ¿no? Sino como el amor a la verdad, al bien y a la justicia, ¿no? Cuando eso existe, ¿no es cierto? Claro, si no hay pan duro, eso fue lo que dijo. El pan de la desinformación, de la indiferencia, de la insensibilidad, ¿no? Todos son consecuencias cuando uno abandona la verdad y el bien, ¿no? Y bueno, finalmente dijo algo importante, no volver al diálogo, ¿no? El diálogo sería la herramienta que ya el Papa Francisco lo había dicho tantas veces, ¿no? Un diálogo que parece difícil en un mundo en el cual la gente tiene cerrado el corazón, ¿no es cierto? Pero bueno, finalmente Miguel dijo algo importante, ¿no? Que tenemos la obligación de curar el país, de reconciliarlo y hacer un país que sea para nosotros y para nuestros sucesivos, ¿no es cierto? Nuestros hijos, nuestros nietos y para aquellos también que quieran habitar, como dice la Constitución, el suelo de la nación argentina, ¿no? Creo que es un tema importante lo que ha dicho, ¿no? En un mundo y una sociedad como la nuestra tan dividida, ¿no? Que busca el camino, quizás sea esta vez el camino que más apertura tiene, ¿no? Esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Pero veremos al final del camino si todo esto llega a unir a los argentinos o a dividirnos un poquito más. Pero bueno, más o menos eso fue lo que dijo Cuerva y creo que estuvo muy bien en decir lo que dice en términos de principios y de valores. Adelante, Miguel. Bien, Luis, sí, tal cual, excelente. Yo creo que sí, todo lo que ha dicho Monseñor es real, ¿no? Ahora el tema es cómo ir encarnando esto y cómo ponerlo en práctica, que es lo más difícil, ¿no? Claro, pareciera ser en este tiempo. Todo tal, parece esto me hace acordar, se muerden unos a otros, algo así, la lectura de la Biblia, ¿no? Que no nos podemos mordernos unos a otros. No vamos a construir mordiéndonos de esta manera, sino colaborando y dando lugar al que le toque, bueno, y a su vez acompañando o corrigiendo estos temas que estamos hablando, ¿no? Bien, sí, en la búsqueda del bien común, Miguel, es así. Si buscas el bien particular solamente, terminás vos encerrado, ¿no? Pero el bien común abarca a todos los integrantes de una sociedad. Así es. Bueno, vamos a continuar, entonces ya estamos en la parte final, así que vamos con un cierre final de cada uno de nosotros, así en un minutito y ya nos estamos yendo, ¿eh? Así que, Aurora, tu reflexión final antes de irnos. Bueno, la causa de la desunión, de la intolerancia, de todas esas cosas, es la falta de fe en Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida. Entonces, lo que describió son las consecuencias de la falta de fe, pero lo primero que hay que ir es empezar a convertirnos, a tener confianza en Jesucristo. Si esta confianza no existe, todo lo demás queda en la nada, porque como dice el Evangelio, buscad el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Así es, Luis. No, me hace acordar a León XIV, que es agustiniano, ¿no? Y San Agustín escribió un libro allá, bueno, escribió varios libros, pero uno se llama La ciudad de Dios, donde Dios está presente en el medio de los hombres, ¿no? Y está la otra ciudad, la de solamente los hombres, ¿no? Que parece ser la nuestra, donde Dios no está presente, ¿no? Y así nos va, ¿no? Y a la humanidad entera, creo que San Agustín es siglo IV, imagínate, estamos acá casi 2000 años después y estamos discutiendo. Seguimos hablando de... Gracias, Luis. Bueno, nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Sin mí, nada pueden hacer. El Señor lo ha dicho y es así, sin mí. Y no dice un poquito, nada. Podemos hacer muchas cosas, pero el tema es si perduramos y si prosperamos y si crecemos, ¿no? Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora del Buen Consejo, a la Virgen de Luján, por nuestra patria, nuestra querida patria argentina. Nos vamos.
Buena semana para todos y Dios mediante estaremos haciendo otro programa de María, Esperanza del Mundo. Chau, chau. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida, para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén.